En otro orden, diversos medios de circulación nacional hoy nos despiertan informándonos acerca del alza en el precio de los barriles de petróleo, lo que va a impactar directamente en la generación eléctrica, pero además en el precio de distintos rubros. Para hablar al respecto y de otros temas, tenemos en casa a nuestra querida economista de cabecera, Clara González. Muy buenos días. Buen día, ¿cómo estás tú? Feliz de tenerte en casa, Clara. Gracias, y de que hablemos de gracias. forma detallada sobre este y otros temas. Sí, pues mira. Un gran impacto económico. Sí, sin duda alguna. Pues mira, la Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura, FAO, publica mensualmente un informe del índice de precio de los alimentos. Parte de una canasta de cinco componentes que da un índice determinado. Y lo que se está viendo a nivel internacional no tiene precedente. Algunos alimentos bajan de precio, otros suben provocados por cuestiones de demanda, por cuestiones de oferta, pero también por cuestiones que tienen que ver con el clima, con la sequía, por ejemplo, para el caso de la caña del azúcar en Brasil, y con el clima en países de Europa para el caso del ganado, de la carne. Pues estos alimentos, por ejemplo, todos, solamente con una sola excepción, incrementaron su precio de agosto al mes de septiembre. En un promedio, por ejemplo, los alimentos en sentido general, en 1.5%. O sea que esto indica que tenemos una inflación internacional por el aumento de precios, por vía de consecuencia. Entre estos alimentos podemos destacar la soya, el maíz, el azúcar, las harinas, también la mantequilla, la nata, todo esto. Los mismos aceites vegetales, el cereales aceite también. Subió desmesuradamente. Yo te puedo dar los porcentajes, pero ahora no vale la pena detallar porque eso es una canasta amplia. Son 5 grupos, pero es una canasta amplia. Lo único que se mantuvo con un precio estándar fue la carne. ¿Por qué? Porque no había referencia digamos, en el mes de septiembre, referencia estadística. Ustedes saben que uno de los grandes productores de ganado ovino, que es carnero, ovejo y esto, lo es Europa y América del Sur, sobre todo Argentina, y no se tuvo la información a tiempo. Por tanto, en el índice que publica la FAO del Banco Mundial no está especificado, pero cómo interviene, para irte al tema de los combustibles, en la canasta básica de alimentos en la República Dominicana. Interviene, bueno, en nosotros la mayoría de las materias primas las importamos, no hay desabastecimiento y esto es importante, pero ha bajado ligeramente el precio. No obstante, las amas de casa, los consumidores, tenemos mecanismos, y este es un mensaje que yo venía pensando y que quiero dejárselo a la audiencia, y es que hay mecanismos para comparación de precios. Nosotros podemos asumir esa alza porque el productor nacional tiene necesariamente que cubrir sus costos. Asumir esa alza como consumidores o buscar la forma de mitigar ese impacto digamos, en nuestro presupuesto familiar. ¿Y de qué manera lo hacemos? Yo estaba viendo para prepararme para este programa que precios publica Proconsumidor, precios de los productos de la canasta básica. Precio de los productos agrícolas lo publica el Ministerio de Agricultura. Y ahora tenemos una plataforma que está disponible del Ministerio de Industria y Comercio que se llama Precios Justos. O sea que realmente, para usar en lenguaje coloquial, defenderse de esa alza en los precios de los productos de la canasta básica alimenticia, que es la que publica la FAO, nosotros podemos comparar precios e ir a los lugares donde el precio esté más asequible y pueda equilibrar nuestro presupuesto a nivel de demanda y compra de alimentos. Pero ¿qué pasa
con el petróleo. El petróleo intermedio digamos, el TESA intermedio, que es el que nosotros usamos, hoy día está cerca de $82 por incremento de la demanda. ¿Qué pasa? Ya ahora, en octubre ya estamos en otoño, ¿verdad? Sí. Y el invierno se asoma por ahí, entonces ya los países donde el frío, la helada son fuertes y requieren combustible, tanto petróleo, gas natural y demás para producir calefacción. Entonces ponen su contrato en los mercados internacionales con 3 meses de anticipación para poder cubrir la demanda de su población. Por ejemplo, el caso de los Estados Unidos que son un gran demandante de petróleo. Entonces, por ahí es que va el asunto y seguirá, obviamente, aumentando porque es un asunto de mercado. Y cuando yo digo un asunto de mercado, ¿a qué me refiero? A mayor demanda, poca oferta, aumenta el precio. Claro. Es muy simple y sencillo. ¿Sabes qué llama la atención? El hecho de escuchándote así hablar, me pongo, si se quiere, en el sentir de la población común, la población de a pie, que atribuye las alzas a una actitud, si se quiere, por desconocimiento, me da la ganancia del gobierno. Y entonces, escuchándote hablar y sobre todo esas, si se quiere, inflaciones internacionales impactan de manera directa a nosotros acá en el país. De manera directa porque fíjate que yo te he mencionado 5 grupos de alimentos que todos, sin excepción. Con sus derivados cada uno. Y sus derivados, sí. Obviamente que todos incrementaron su precio de un mes a otro, digamos en menor proporción de la que estaba en julio, pero de agosto a septiembre siguieron aumentando. O sea, en menor proporción, tal vez en agosto, septiembre fue un 2% el precio de los alimentos y ahora es 1.5%, pero sigue siendo igual, incremento. Claro. Sigue siendo incremento. Los cereales, la avena, el maíz, el sorgo, la soya, todos esos alimentos, por ejemplo, para la carne de cerdo, ¿cuál es el alimento de los cerdos? Para el pollo. ¿Tú entiendes? Para los pollos, que es materia prima. Y pese que el gobierno ha anunciado acciones directamente con los productores, eso lleva un tiempo, plantar y cultivar para luego estar en el mercado. Clara, ¿sabes qué me parece interesante esto que mencionas del informe de la FAO, que habla de una inflación de poco más de un 1% en el orden de los precios de la canasta básica? Porque lo que estamos experimentando en la economía dominicana es que la inflación acumulada en términos generales en la economía tiene una tendencia a la baja. Esto quiere decir que pudiésemos tener un efecto ya retroactivo en la economía dominicana. ¿Se espera que los precios en la canasta básica de alimentos aumenten? Los precios tienden a equilibrarse en los mercados internacionales. Fíjate que yo te digo que de esos 5 grupos de alimentos, unos bajan, otros suben y dan un precio promedio. Eso es que de acuerdo al informe de la FAO. Pero en el país los productos necesariamente tendrán que ir bajando, porque siguen, digamos, un aumento menor, pero un aumento. Cuando en septiembre, en octubre, noviembre, revisemos los precios de nuevo y veamos que bajaron de nuevo, o sea, el incremento fue menor. No sé si me puedo explicar. El incremento fue menor, entonces en el país eso debe sentirse digamos, en los productos de la canasta básica. ¿Qué pasa con la producción nacional? La producción nacional se ha ido incentivando, pero una cosecha de productos que no son de ciclo corto tendrán que esperar un tiempo para poder ser puesta a disposición del mercado. Mientras tanto, la salida es importar alimentos para cubrir la demanda estacional, por ejemplo, la demanda de ahora de la fecha de la festividad navideña, la demanda estacional de carne de pollo y de todo lo que se consume en esa fecha. Hoy es jueves. Los viernes el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES da esa proyección sobre el precio de los combustibles necesarios. Una proyección esperada. Para la próxima semana. Y todos estamos en ascuas, pues precisamente ayer el mercado de Texas en precios de petróleo cerró con poco más de un 83 dólares por barril. ¿Qué se espera
¿podremos experimentar un alza? Recordemos que el informe de la semana pasada señaló que el gobierno está inyectando más de 500.000 millones, pero ya se está volviendo un poco insostenible. La verdad es que el gobierno lo que deja de recibir, porque recuerden ustedes que la ley para obtener el precio final de la gasolina, del gasoil, del gas licuado, de todos los derivados del petróleo, está basada en una fórmula que está establecida en la Ley General de Hidrocarburos, ¿verdad? Esa fórmula tiene varios componentes que tiene que ver el precio en el mercado spot, tiene que ver unos impuestos y tiene que ver con otros componentes. Es una fórmula amplia. ¿Qué es lo que hace el gobierno cuando congela los precios? Deja de recibir un ingreso, o sea, deja de recibir. Lo que ha hecho el gobierno es un sacrificio para no traspasar al consumidor el precio del incremento del barril de petróleo en los mercados internacionales. Pero fue explícito ese informe de la semana pasada, dijo, estoy inyectando 500.000 millones, empero ya se está volviendo insostenible porque todas las semanas la tendencia del barril de petróleo va al alza. Claro. Sí, pero es estacional. Vuelvo y reitero esto, ya he pasado la demanda de petróleo en el mercado internacional, los precios del petróleo deberán sencillamente bajar. Es un asunto de oferta y demanda como pasa con los alimentos. Esto es así, bueno, y esperemos que en las refinerías, como pasó el año pasado, en Estados Unidos y en Europa, no se congelen por las fuertes nevadas, claro, porque hay factores exógenos que nada tienen que ver ni con el deseo del gobierno, ni con la fórmula de los hidrocarburos, sino cuestiones imprevistas que suceden en los mercados internacionales que obligan a aumentar el precio. Crean desabastecimiento, por tanto crean escasez, y esta escasez implica un incremento de precios. O sea, ¿qué es lo que, en conclusión, cuál es el punto de vista? El gobierno, y reitero, ha estado enfrentando el alza para que este incremento no vaya al consumidor en el tema de hidrocarburos, ¿verdad? Sí. No vaya al consumidor, pero hay momentos donde ya el manejo hay que hacerlo de una manera, claro, porque el país no es productor de petróleo, y creo que lo hemos conversado en varias ocasiones. Nosotros no producimos petróleo y tal vez refinamos una pequeña parte, tal vez un 25% de lo que producimos. Entonces es un asunto que es un factor externo, exógeno, que nada tiene que ver ni con el deseo, ni con la voluntad. Nada de eso tiene que ver con los precios en el mercado internacional, al igual que el precio de los alimentos en todas sus variantes, cuyo producto terminado, que son procesados, se procesan o se fabrican con materias primas importadas, porque esto ha subido y ha subido menos, pero ha aumentado el precio en los mercados internacionales. De esos cinco componentes del índice de precio de los alimentos de la FAO. Y que todos son tendentes al alza, y eso es lo que preocupa. Sí. Y tú lo explicas acá de manera muy llana para que la gente, por supuesto, pueda entenderlo, asimilarlo, así de una forma didáctica. Así que nos alegra muchísimo. Clara, gracias. Econométrica RD, ahí le pueden buscar a través de sus redes sociales. Clara González, nuestra economista, siempre está dispuesta a arrojarle luz a sus desconocimientos para que podamos ir poco a poco envolviéndonos en estos temas de la economía que a nivel global pues impactan también nuestra economía nacional, y ella cada martes y jueves llega acá al programa con diversos tópicos que impactan de manera pues muy especial la economía, que es su área, que es el área que le encuentra de frente. Así que búsquele como Econométrica RD. Gracias, Clara.